Las puertas de cristal del gran salón estelar se abrieron con un susurro elegante, dejando paso a Alejandro Navarro, el CEO más envidiado de Manhattan. Ajustó el puño de su esmoquín, el reloj Patek Philippe, destellando bajo la luz suave de las lámparas de cristal que colgaban del techo. A su lado, Valentina Rojas, una influencer que dominaba las portadas de revistas, deslizaba con gracia, su vestido dorado capturando cada mirada en el salón. El ambiente era un espectáculo de opulencia. Mesas cubiertas con manteles de lino blanco, arreglos de orquídeas importadas y el aroma delicado de champán francés flotando en el aire. Era la gala anual Estrellas del Futuro, donde la élite de la ciudad se reunía para recaudar millones para niños necesitados, pero también para exhibir su poder y prestigio. Alejandro lo sabía mejor que nadie. Saludaba a los invitados con una sonrisa ensayada, mientras Valentina, con su risa cristalina, encantaba a un grupo de inversionistas. A Alejandro le gustaba eso de ella, su habilidad para ser el centro de atención sin esfuerzo. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Una inquietud que no podía explicar lo acompañaba. Un vacío que ni el champán lograba disipar. Mientras Valentina hablaba de su próxima campaña publicitaria, Alejandro recorrió el salón con la mirada, buscando algo, o tal vez a alguien. Entonces, las puertas se abrieron nuevamente, y un murmullo recorrió a los presentes. Una mujer entró, su vestido azul zafiro abrazando suavemente la curva de un vientre embarazado. Era Isabela Montero, la exesposa de Alejandro. A su lado, Mateo Vargas, un inversionista conocido por su discreción e integridad, le ofrecía el brazo con firmeza. Los ojos de Alejandro se encontraron con los de ella, y el mundo a su alrededor pareció detenerse. Isabela, embarazada, ¿cómo no lo sabía? El impacto lo golpeó como una ola helada, y apretó el copa con fuerza, intentando ocultar la tormenta que se desataba en su pecho. Valentina, ajena al drama, seguía hablando, pero Alejandro no escuchaba. Solo veía a Isabela, la mujer que había dejado atrás hacía 7 meses, ahora radiante, incluso con el cansancio en su mirada. Mateo la guiaba con cuidado, y la forma en que la protegía irritó a Alejandro de una manera que no esperaba. ¿Quién era ese hombre para estar a su lado? Y, peor aún, ¿por qué Isabela parecía tan segura, tan desafiante, mientras él sentía el suelo temblar bajo sus pies? Intentó mantener la compostura, saludando a un senador que se acercaba, pero su mente estaba en otra parte. Isabela estaba embarazada, y él no tenía idea de quién era el padre. O, peor aún, una voz en su cabeza susurraba que podría ser él. ¿Pero cómo? Apenas se veían en los últimos meses de su matrimonio, consumidos por su obsesión de construir un imperio tecnológico. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Valentina, notando su distracción, tocó su brazo. «Alejandro, ¿estás bien?», preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad e irritación. Él forzó una sonrisa. «Por supuesto, solo pienso en la donación de esta noche». Pero sus ojos traicionaban la mentira, volviendo a Isabela, que ahora conversaba con una socialite, su sonrisa cortés ocultando la tensión que Alejandro sabía que estaba allí. El maestro de ceremonias subió al escenario, anunciando el inicio de las donaciones, pero Alejandro apenas prestaba atención. Observaba a Mateo, que susurraba algo al oído de Isabela, haciéndola reír suavemente. La escena lo enfureció. Necesitaba confrontarla, saber la verdad, aunque eso significara arriesgar su imagen impecable ante la élite de Manhattan. Mientras los aplausos resonaban, Alejandro tomó una decisión. No dejaría esa gala sin respuestas, aunque le costara más de lo que estaba dispuesto a pagar. Y, en ese salón resplandeciente,
donde cada gesto era observado, cada palabra medida, nadie podía imaginar lo que estaba por venir, porque esa noche los secretos se revelarían, los corazones se romperían, y nadie en esa sala escaparía de las consecuencias. Alejandro Navarro no siempre había sido el hombre que ahora dominaba los titulares de las revistas de negocios. Hace 15 años, era solo un joven de un barrio humilde en las afueras de Bogotá, con sueños más grandes que su cuenta bancaria. Su ingenio y su ambición implacable lo llevaron a Manhattan, donde fundó Navitech, una empresa que revolucionó el mercado de inteligencia artificial. Cada contrato firmado, cada edificio que llevaba su nombre, era una prueba de que había vencido las probabilidades. Pero el éxito tenía un precio. Alejandro se había convertido en alguien que no toleraba fallos, ni en sí mismo, ni en los demás. Su vida era una máquina bien engrasada, y todo lo que no encajaba en su visión de perfección, incluyendo a su exesposa, Isabela, era eliminado sin miramientos. En el gran salón estelar, la gala brillaba como un escaparate de poder. Las lámparas de cristal proyectaban destellos que danzaban sobre las mesas, donde copas de champán se alzaban en brindis silenciosos. Los invitados, vestidos con trajes de diseñador y joyas que costaban fortunas, conversaban con sonrisas ensayadas, mientras camareros impecables servían canapés de trufa. La gala Estrellas del Futuro no era solo una recaudación de fondos para la educación infantil, era un escenario donde se forjaban alianzas y se medían egos. Alejandro, en el centro de todo, se movía con la confianza de quien sabía que cada mirada estaba puesta en él. Valentina Rojas, a su lado, era la encarnación del glamour. Su vestido rojo abrazaba su figura como si hubiera sido esculpido para ella, y su risa resonaba, atrayendo a empresarios y socialites como polillas a la luz. Valentina no estaba allí por amor. Alejandro lo sabía, y no le importaba. Ella era una estratega, una mujer que usaba su carisma para ascender en un mundo donde la imagen lo era todo. Hablaba con entusiasmo sobre una campaña para promover una marca de joyas sostenibles, pero sus ojos calculaban el valor de cada contacto que hacía. Alejandro la observaba, satisfecho. Valentina era una pieza perfecta en el rompecabezas de su imagen pública. Pero mientras Valentina encantaba a un grupo de inversionistas, los pensamientos de Alejandro regresaban a Isabela. La visión de su exesposa, embarazada y radiante al lado de Mateo Vargas, lo perseguía como una sombra. ¿Cómo no había sabido de su embarazo? Y, más importante, ¿quién era ese hombre que la acompañaba con tanta familiaridad? Los murmullos de los invitados llegaban a sus oídos, fragmentos de rumores sobre el divorcio de Alejandro y la misteriosa reaparición de Isabela. Él los ignoraba, o al menos lo intentaba. Pero cada risa suave de Isabela, cada gesto protector de Mateo, era como un alfiler clavándose en su orgullo. Recordó por un instante los días de su matrimonio con Isabela. Al principio, ella había sido su ancla, la mujer que lo apoyaba en silencio mientras él construía su imperio. Pero con el tiempo, Alejandro se perdió en su ambición. Las cenas románticas se convirtieron en reuniones de negocios, los fines de semana en viajes corporativos. Isabela, con su voz tranquila, a veces le pedía que desacelerara, que encontraran tiempo para ellos. Él siempre prometía hacerlo, pero las promesas se desvanecían entre contratos y conferencias. Una noche, meses antes del divorcio, ella lo miró con ojos cansados y dijo: «Alejandro, ¿todavía soy parte de tu vida?». Él respondió con una broma, desviando la conversación. Ahora, esas palabras resonaban como un eco doloroso. En la gala, el maestro de ceremonias anunció la subasta benéfica, y los aplausos llenaron el salón. Alejandro se obligó a sonreír, levantando su copa en un brindis, pero su mirada seguía buscando a Isabela. La encontró cerca de una ventana,
conversando con una filántropa conocida. El vestido azul zafiro de Isabela captaba la luz, y su embarazo era evidente, un recordatorio tangible de todo lo que Alejandro desconocía. Mateo estaba a su lado, con una mano en su espalda, un gesto que parecía más que amistoso. La ira creció en el pecho de Alejandro, mezclada con una curiosidad que no podía ignorar. Valentina, notando su distracción, se acercó. «Alejandro, ¿qué pasa? Estás en otro mundo», dijo, con un toque de impaciencia. Él forzó una sonrisa. «Nada, solo estoy pensando en la subasta». Pero sus ojos volvieron a Isabela, que ahora reía suavemente ante algo que Mateo le había dicho. La escena era insoportable. ¿Quién era ese hombre para hacerla reír así? Y, más importante, ¿qué significaba el embarazo de Isabela? ¿Era posible que el niño fuera suyo? La idea lo golpeó con fuerza, y por un momento, el salón lleno de risas y cristales pareció desvanecerse. Alejandro sabía que no podía dejar que la noche terminara sin respuestas. Mientras los invitados se preparaban para la subasta, él tomó una decisión. Encontraría a Isabela, la enfrentaría y descubriría la verdad, aunque eso significara exponer su vulnerabilidad ante los ojos curiosos de Manhattan. Porque, en ese salón de luces brillantes, los secretos no podían permanecer ocultos para siempre. En un pequeño apartamento en Queens, lejos del brillo de Manhattan, Isabela Montero se sentó en el borde de su sofá, con las manos descansando sobre su vientre. La luz suave de una lámpara iluminaba la sala, decorada con simplicidad. Una mesa de madera, fotos de su infancia en Cartagena y un jarrón con flores que ella misma compraba en el mercado. Hace 7 meses, este lugar se había convertido en su refugio, un espacio donde podía sanar las heridas de un matrimonio que se desmoronó bajo el peso de la ambición de Alejandro Navarro. Pero esa noche, mientras el bebé se movía suavemente dentro de ella, Isabela no podía evitar que los recuerdos la invadieran. Todo había comenzado con una llamada, meses atrás. Camila Ortiz, su amiga de toda la vida, la había contactado con un tono urgente. «Isabela, necesito que escuches con calma», dijo Camila. «Alejandro está saliendo con alguien. Una influencer, Valentina Rojas. Lo vi con ella en un evento. Y no es solo un rumor». Las palabras de Camila fueron como un golpe. Isabela ya sospechaba que algo no estaba bien. Alejandro llegaba cada vez más tarde a casa, siempre con excusas sobre reuniones o viajes. Pero escuchar la confirmación, saber que él había seguido adelante tan rápido, destrozó lo poco que quedaba de su esperanza. Esa noche, Isabela lloró hasta quedarse sin lágrimas, no por amor perdido, sino por la traición, por los años que había sacrificado apoyando a un hombre que la veía como un accesorio más en su vida perfecta. Recordó una discusión, semanas antes del divorcio, cuando le pidió que hablaran sobre formar una familia. Alejandro se rió, como si la idea fuera absurda. Un hijo. Isabela, ahora, Navitec es mi prioridad. Y tú lo sabes. Esas palabras se clavaron en su corazón, y cuando firmó los papeles del divorcio, lo hizo con una resolución fría. No dejaría que Alejandro la destruyera. Pero la vida tenía otros planes. Poco después de mudarse a Queens, Isabela descubrió que estaba embarazada. Al principio, el miedo la paralizó. ¿Cómo criaría a un niño sola, con un trabajo de medio tiempo en una galería de arte? Pero con el tiempo, ese miedo se transformó en determinación. Este bebé sería su fuerza, su razón para seguir adelante. Decidió no contarle a Alejandro. Él había dejado claro que no quería una familia, y ella no expondría a su hijo a un padre que lo vería como una molestia. Ahora, días antes de la gala Estrellas del Futuro, Isabela dudaba frente a su armario. La invitación había llegado inesperadamente, de parte de una organización benéfica que admiraba su trabajo en la galería.
pero asistir significaba arriesgarse a encontrar a Alejandro, y no estaba segura de estar lista. Fue entonces cuando Mateo Vargas apareció en su vida nuevamente. Mateo, un viejo amigo de la universidad, había reaparecido meses atrás, ofreciendo su apoyo sin pedir nada a cambio. Era un hombre tranquilo, con una ética inquebrantable, que había construido una carrera como inversionista sin perder su humanidad. Isabela, tienes que ir, dijo Mateo, sentado en su sala, con una taza de café en la mano. No puedes esconderte de él para siempre. Muéstrale que estás bien, que sigues adelante. Ella lo miró, insegura. No sé si tengo la fuerza, Mateo. ¿Y si me derrumbo al verlo? Mateo sonrió, con esa calidez que siempre la reconfortaba. No te derrumbarás. Eres más fuerte de lo que crees. Y no estarás sola. Yo estaré contigo. Sus palabras la convencieron, aunque el nudo en su estómago no desaparecía. La mañana de la gala, Isabela eligió un vestido azul zafiro que abrazaba su embarazo con elegancia. Frente al espejo, se miró por un largo momento. No era la misma mujer que había firmado los papeles del divorcio, rota y derrotada. Ahora era alguien que luchaba por su futuro y el de su hijo. Camila llegó para ayudarla a prepararse, trayendo un collar de plata que había sido de su madre. «Vas a brillar, amiga», dijo Camila, abrazándola. «Y si Alejandro está allí, que se trague su arrogancia al verte». Cuando Isabela y Mateo entraron al gran salón estelar, el aire pareció cargarse de electricidad. Los murmullos de los invitados los siguieron, pero Isabela mantuvo la cabeza en alto. Sentía la mirada de Alejandro desde el otro lado del salón, como un peso invisible. Mateo a su lado le ofreció su brazo. «¿Estás haciendo esto, Isabela? Estoy aquí», susurró. Ella asintió, forzando una sonrisa, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que Alejandro la observaba, que el impacto de su embarazo lo había desestabilizado, y, por primera vez en meses, sintió un destello de poder. Mientras los invitados se reunían para la subasta, Isabela se permitió un momento de calma, conversando con una filántropa. Pero no podía ignorar la presencia de Alejandro, ni la forma en que Valentina Rojas se aferraba a su brazo, como si marcara territorio. La noche apenas comenzaba, y el enfrentamiento que tanto temía estaba cada vez más cerca. Porque, en ese salón de luces y sombras, los secretos del pasado no podían permanecer enterrados. Isabela Montero siempre había sido una mujer de decisiones firmes, pero también de corazón cauteloso. Meses atrás, cuando las sospechas sobre la traición de Alejandro Navarro se transformaron en una certeza dolorosa, no se limitó a llorarse. En una tarde silenciosa, mientras el sol se filtraba por las persianas de su apartamento en Queens, Isabela tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Llamó a un detective privado, un hombre discreto recomendado por Camila Ortiz, para que investigara a Alejandro. No lo hacía por venganza, sino por protección. Necesitaba saber con quién estaba lidiando, no solo por ella, sino por el hijo que llevaba en su vientre. El detective, un hombre de pocas palabras llamado Javier Morales, le entregó un informe semanas después. Lo que encontró era más que rumores de infidelidad. Navitec, la empresa que Alejandro había construido con tanto orgullo, estaba envuelta en irregularidades financieras. Contratos inflados, transferencias a cuentas offshore y socios que parecían más interesados en ocultar dinero que en innovar. Isabela leyó cada página con el corazón acelerado. No era solo que Alejandro la había traicionado como esposo. Estaba jugando un juego peligroso que podía derrumbarlo todo. Guardó los documentos en una caja fuerte bajo su cama, un as bajo la manga que no planeaba usar a menos que fuera necesario. «No quiero destruirlo», le dijo a Camila, con voz firme. «Pero si intenta hacerme daño, estaré preparada». Ahora, en el gran salón estelar,
con las lámparas de cristal, proyectando destellos sobre los rostros de la élite de Manhattan, Isabela sentía el peso de esos secretos. La gala seguía su curso, con la subasta benéfica recaudando millones, mientras los invitados aplaudían. Pero para Isabela, el aire estaba cargado de tensión. Sabía que Alejandro no dejaría pasar su aparición sin confrontarla. Lo veía desde el otro lado del salón, hablando con Valentina Rojas, aunque sus ojos se desviaban hacia ella cada pocos segundos. Mateo Vargas, a su lado, notó su inquietud. «¿Estás bien?», susurró, tocando su brazo con suavidad. Ella asintió, pero sus manos apretaban el borde de su vestido azul zafiro. De repente, Alejandro se acercó, cortando la distancia entre ellos con pasos decididos. Los murmullos de los invitados cercanos se silenciaron, como si todos sintieran que algo estaba a punto de explotar. «Isabela», dijo él, con la voz baja pero cargada de intensidad. «Necesitamos hablar». Ahora, ella lo miró, manteniendo la compostura, aunque su corazón latía con fuerza. «No hay nada que discutir aquí, Alejandro», respondió su tono firme. Pero él no retrocedió. Sus ojos bajaron a su vientre, y una sombra de ira cruzó su rostro. «¿Ese niño es mío? Dime la verdad». La pregunta fue como un golpe, pero Isabela no vaciló. «No tienes derecho a preguntar eso», dijo, con una calma que desmentía la tormenta en su interior. «Tú elegiste tu camino, Alejandro. Ahora déjame seguir el mío». Antes de que él pudiera responder, Mateo se interpuso, su presencia tranquila pero imponente. «Ella te pidió que te detuvieras», dijo Mateo con voz serena pero firme. «Respétala». Alejandro lo miró, sus ojos entrecerrados como si evaluara a un rival. «¿Y tú quién eres para hablar por ella?», replicó, con un toque de desprecio. La tensión era palpable, y algunos invitados cercanos fingían no mirar, aunque sus oídos estaban atentos. Isabela tocó el brazo de Mateo, indicándole que no escalara la situación. «No vale la pena», murmuró. Luego, mirando a Alejandro, añadió, «Si quieres respuestas, empieza por mirarte al espejo, pero no aquí, no ahora». Con eso, se dio la vuelta, caminando hacia la ventana con Mateo a su lado, dejando a Alejandro solo en medio del salón. Valentina, que había observado la escena desde lejos, se acercó a Alejandro, su sonrisa tensa. «¿Qué fue eso?», preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y celos. Alejandro, aún mirando a Isabela, respondió con brusquedad: «Nada que te concierna». Pero Valentina no era de las que aceptaban ser ignoradas. Mientras regresaban a su mesa, ella notó la forma en que Alejandro seguía a Isabela con la mirada, y una chispa de inseguridad se encendió en su pecho. Isabela no era solo una exesposa, era una amenaza, y Valentina no permitiría que nadie, ni siquiera una mujer embarazada, pusiera en riesgo su lugar al lado de Alejandro. Más tarde, en un rincón discreto del salón, Valentina sacó su teléfono y envió un mensaje a un contacto que usaba para obtener información. «Averigua todo sobre Isabela Montero», escribió. «Quiero saber quién es ese hombre con ella y qué está escondiendo». No estaba segura de qué encontraría, pero si Isabela tenía algo que podía dañar a Alejandro, Valentina lo usaría a su favor. Mientras tanto, Alejandro se apartó de la multitud buscando un momento de claridad. La presencia de Isabela, su embarazo y la protección de Mateo lo habían desestabilizado más de lo que quería admitir. Pero no se rendiría. Planeaba confrontarla nuevamente, encontrar la verdad sobre ese niño, aunque tuviera que mover cielo y tierra. La gala seguía, con risas y aplausos hacia una mesa de madera clara. Pero con el corazón de Isabela lleno de tensión, la revelación de esos secretos estaba cada vez más cerca, porque en ese salón de luces brillantes, el enfrentamiento apenas comenzaba. El gran salón estelar
seguía vibrando con risas y el tintineo de copas. Pero para Alejandro Navarro, el mundo se había reducido a un torbellino de emociones. La subasta benéfica había terminado, y los invitados ahora se dispersaban por el salón, algunos dirigiéndose a la pista de baile, otros a los balcones para disfrutar de la vista de Manhattan bajo un cielo estrellado. Pero Alejandro no podía concentrarse en nada más que en Isabela Montero. Su presencia, su embarazo y la forma en que Mateo Vargas la protegía lo habían desestabilizado como nunca antes. Sabía que no podía dejar la gala sin enfrentarla, sin arrancar las respuestas que lo consumían. Isabela, mientras tanto, sentía el peso de la noche sobre sus hombros. Había enfrentado a Alejandro con más valentía de la que creía tener, pero cada mirada suya, cada palabra cargada de arrogancia, reabrían heridas que aún no habían sanado. Mateo, siempre atento, le ofreció una copa de agua. «Estás temblando», dijo suavemente, sus ojos llenos de preocupación. Ella forzó una sonrisa. «Estoy bien, Mateo. Solo necesito un momento». Él asintió, pero no se apartó de su lado, como si supiera que la tormenta aún no había terminado. Fue entonces cuando Alejandro apareció nuevamente, esta vez con una determinación que rayaba en la desesperación. «Isabela, no puedes seguir evitándome», dijo, su voz baja pero cortante. Los invitados cercanos se giraron, disimulando su curiosidad. Isabela suspiró, cansada. «Alejandro, esto no es el lugar». Pero él no escuchó. La tomó del brazo con suavidad, pero con firmeza, y la guió hacia una terraza privada al final del salón, donde la brisa fresca de Manhattan contrastaba con la tensión que los envolvía. Mateo lo siguió, y Valentina Rojas, que no perdía detalle, se unió, sus tacones resonando contra el suelo de mármol. En la terraza, bajo un cielo salpicado de estrellas, los cuatro se enfrentaron. Las lámparas de cristal del salón proyectaban sombras suaves a su alrededor, pero no había nada suave en la atmósfera. Alejandro soltó el brazo de Isabela y la miró fijamente. «Basta de juegos», dijo, su voz temblando de ira contenida. «Ese niño es mío. Mereces la verdad, Isabela». «No puedes negarme eso». Ella lo miró, su vestido azul zafiro ondeando ligeramente con la brisa, y por un momento sus ojos brillaron con una mezcla de dolor y desafío. «Tú no mereces nada, Alejandro», respondió, su voz firme. «Elegiste tu imperio sobre mí, sobre nosotros. Ahora asume las consecuencias». Valentina, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante, su sonrisa tensa. «No entiendo por qué tanto drama», dijo, con un tono que destilaba sarcasmo. «Alejandro está conmigo ahora. ¿Por qué no sigues adelante, Isabela? No necesitas montar un espectáculo». Las palabras de Valentina fueron como una chispa en un barril de pólvora. Isabela la miró, con una calma que desarmaba. «No estoy aquí por él, Valentina. Estoy aquí por mí, por mi hijo. Pero tú solo estás aquí por lo que Alejandro puede darte. ¿Qué harás cuando todo se derrumbe?» Mateo, que había observado en silencio, intervino, su voz serena pero cargada de autoridad. «Alejandro, tu arrogancia te ciega. Isabela no te debe nada. Y si sigues presionándola, solo demostrarás que no has aprendido nada». Alejandro se giró hacia él, sus ojos encendidos. «¿Quién eres tú para juzgarme?», rugió. «No tienes idea de lo que está en juego». Pero Mateo no se inmutó. «Sé lo suficiente», dijo. «Sé que Isabela merece más de lo que tú le diste. Y si no puedes verlo, entonces eres tú quien está perdiendo». Las palabras de Mateo golpearon a Alejandro como un puñetazo. Por un instante dudó, su mirada pasando de Isabela a Valentina, que ahora parecía insegura. Valentina intentó recuperar el control, tocando el brazo de Alejandro. «Cariño, vámonos. Esto no vale la pena», dijo.
pero su voz carecía de convicción. Alejandro apartó su mano, su mente en caos. La verdad estaba allí, frente a él, pero no podía alcanzarla. Isabela, con lágrimas brillando en sus ojos, dio un paso atrás. «No hay más que decir, Alejandro», murmuró. «Vive tu vida. Déjame vivir la mía». Con eso, tomó el brazo de Mateo y regresó al salón, dejando a Alejandro y Valentina en la terraza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina miró a Alejandro, esperando que reaccionara, pero él parecía perdido. Su teléfono vibró, y al mirar la pantalla, vio un mensaje de su abogado. «Problemas con la auditoría de Navitec. Necesitamos hablar ahora». El mundo que Alejandro había construido con tanto cuidado comenzaba a resquebrajarse. Mientras tanto, en el salón, los murmullos crecían. Fotos de la confrontación en la terraza ya circulaban en redes sociales, y los titulares empezaban a hablar de escándalo. La imagen impecable de Alejandro Navarro, el intocable CEO, estaba en ruinas. De vuelta en su mesa, Valentina sintió el frío de la derrota. Sabía que su posición al lado de Alejandro estaba en peligro, y la mirada de Isabela, llena de fuerza, la perseguía. Alejandro, por su parte, se quedó en la terraza, mirando las luces de Manhattan. Por primera vez en años, sintió el peso de sus decisiones. Pero la noche no había terminado, y las consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. La gala Estrellas del Futuro había terminado. Pero para Alejandro Navarro, la noche marcó el comienzo de su caída. Al amanecer, los titulares de los periódicos digitales ya no alababan su genio empresarial. En su lugar, hablaban de escándalo, de una confrontación pública en la terraza del Gran Salón Estelar que había destrozado su imagen impecable. Las fotos granuladas de Alejandro enfrentando a Isabela Montero, con Valentina Rojas y Mateo Vargas como testigos, se viralizaron en redes sociales, pero eso era solo la superficie. La auditoría de Navitec, desencadenada por las revelaciones del detective contratado por Isabela, avanzaba implacable. Las irregularidades financieras que Alejandro había ignorado, confiando en socios desleales, ahora lo amenazaban con perderlo todo. En su ático de Manhattan, Alejandro estaba sentado en un sillón de cuero, mirando el horizonte de rascacielos que una vez había conquistado. El whisky en su mano temblaba ligeramente, no por el frío, sino por la furia y el miedo que lo consumían. Su teléfono no dejaba de sonar. Inversionistas exigiendo explicaciones, su abogado recomendando acuerdos para evitar un juicio, pero lo peor llegó al mediodía, cuando el consejo de Navitec lo destituyó como CEO, citando pérdida de confianza. En cuestión de horas, el hombre que lo controlaba todo se encontró sin nada. Valentina Rojas, siempre oportunista, no tardó en actuar. Esa misma tarde, mientras Alejandro intentaba procesar la noticia, ella apareció en el ático, con una maleta en la mano. «Esto no está funcionando, Alejandro», dijo, con un tono que mezclaba frialdad y falsa empatía. «Necesito a alguien que pueda seguir el ritmo de mi carrera. ¿Lo entiendes, verdad?» Él la miró, sin sorprenderse. Sabía que Valentina nunca había estado allí por amor, solo por el brillo de su poder. «Vete», murmuró, sin mirarla. Ella salió sin decir más, dejando atrás un silencio que era más pesado que cualquier palabra. Mientras tanto, en Queens, Isabela Montero comenzaba a construir un nuevo capítulo de su vida. Con el apoyo de Camila Ortiz y Mateo Vargas, había iniciado un proyecto solidario en la galería de arte donde trabajaba, organizando talleres para niños de comunidades vulnerables. Cada sonrisa de esos pequeños, cada dibujo que colgaban en las paredes, le recordaba por qué había elegido seguir adelante. Su embarazo avanzaba, y aunque el cansancio la acompañaba, también lo hacía una fuerza que no sabía que tenía. Mateo, siempre presente, se convirtió en su pilar.
No era solo un amigo. Sus gestos, su paciencia, empezaban a despertar en Isabela algo que creía haber perdido: la posibilidad de amar nuevamente. Una tarde, mientras Isabela y Mateo revisaban planes para el próximo taller, Camila llegó con noticias. La prensa no para de hablar de Alejandro, dijo, mostrando su teléfono. Navitec está en quiebra y él ya no es CEO. Isabela asintió, pero no sintió alegría. Solo una mezcla de alivio y tristeza. No quería esto para él, murmuró. Solo quería proteger a mi hijo. Mateo, que la observaba en silencio, tomó su mano. Hiciste lo correcto, Isabela. Ahora es su turno de asumir las consecuencias. Días después, Alejandro, ahora un hombre sin título ni prestigio, buscó a Mateo en un café discreto en el centro de la ciudad. Estaba más delgado, con ojeras marcando su rostro, pero sus ojos aún tenían un destello de determinación. Necesito hablar con Isabela, dijo, con voz ronca. Quiero ser parte de la vida de ese niño. Mateo lo miró, evaluándolo. ¿Por qué ahora, Alejandro? ¿Porque lo perdiste todo y no te queda nada más? Las palabras eran duras, pero Alejandro no retrocedió. Porque me equivoqué, admitió. No supe valorarla, ni a ella ni lo que teníamos. Pero ese niño, no puedo ignorarlo. Mateo lo estudió por un largo momento antes de responder. No se trata de lo que quieres, Alejandro. Se trata de lo que Isabela y ese niño necesitan. Si quieres una oportunidad, empieza por cambiar. Demuestra que no eres el mismo hombre que la dejó atrás. Alejandro asintió, sabiendo que las palabras de Mateo eran un desafío. Por primera vez, no tenía un plan, ni una estrategia, solo una voluntad frágil pero genuina de reparar lo que había roto. Semanas después, Alejandro apareció en el apartamento de Isabela con un ramo de flores silvestres, las favoritas de ella. No pidió entrar, solo se quedó en la puerta, con una humildad que no le era natural. No estoy aquí para exigir nada, dijo. Solo quiero saber cómo estás, y si algún día, si me dejarías conocer al bebé. Isabela lo miró, su corazón dividido entre el dolor del pasado y la posibilidad de un futuro diferente. No prometo nada, Alejandro, respondió, con voz suave pero firme. Pero si estás dispuesto a intentarlo como padre, no como el hombre que eras, tal vez podamos hablar. Alejandro asintió, y por un momento, sus ojos brillaron con algo que parecía esperanza. Cuando Isabela cerró la puerta, sintió una calma extraña. No era perdón, no aún, pero era un paso hacia la paz. Mientras acariciaba su vientre, supo que, sin importar lo que viniera, ella y su hijo estarían bien. Pero la historia no terminaba allí. Porque, en las calles de Manhattan, donde los secretos nunca descansan, Alejandro Navarro aún tenía un largo camino por recorrer. El sol se filtraba por las ventanas de un pequeño apartamento en Queens, iluminando una mesa cubierta con un mantel de lino blanco. En el centro, un jarrón con flores frescas, compradas en el mercado del barrio, añadía un toque de color. Isabela Montero, ahora madre de un pequeño llamado Lucas, sonreía mientras lo veía jugar en una manta en el suelo, sus risitas llenando el aire. Habían pasado 6 meses desde la gala Estrellas del Futuro, y aunque las cicatrices del pasado aún estaban allí, Isabela había encontrado una paz que nunca creyó posible. Su vida, antes marcada por la sombra de Alejandro Navarro, ahora brillaba con una luz propia. Lucas, con sus ojos grandes y curiosos, era su mayor alegría. Cada día, Isabela se maravillaba de su fuerza, de cómo un ser tan pequeño podía llenar su corazón de tanto amor. Su proyecto en la Galería de Arte había crecido, convirtiéndose en un refugio para niños de comunidades vulnerables. Con el apoyo de Camila Ortiz, que se encargaba de la logística, y de Mateo Vargas, que financiaba parte de los talleres, Isabela sentía que estaba construyendo algo que duraría más que ella. Pero
No era solo el trabajo lo que la sostenía. Mateo, con su presencia tranquila y su sonrisa cálida, se había convertido en algo más que un amigo. Una tarde, mientras los tres compartían una cena sencilla en el apartamento arroz con pollo, preparado con la receta de la madre de Isabela, Mateo tomó su mano bajo la mesa. «¿Estás feliz?», dijo, más como una afirmación que una pregunta. Ella lo miró, sus ojos brillando. «Sí, lo estoy», respondió. «Por Lucas, por esto, por ti». Las palabras eran simples, pero cargadas de un amor que había crecido lentamente, como una planta que florece tras un largo invierno. Mateo no era Alejandro. No prometía el mundo, pero ofrecía algo más valioso: estar presente en los días buenos y en los difíciles. Alejandro Navarro, por su parte, había recorrido un camino muy diferente. La caída de Navitec lo había despojado de su título, su riqueza y su arrogancia. Ahora trabajaba como consultor independiente, ayudando a pequeñas empresas a evitar los errores que él mismo había cometido. Vivía en un apartamento modesto, lejos de los áticos de Manhattan, y aunque la soledad lo acompañaba a menudo, también le había dado claridad. Cada semana, con el permiso de Isabela, visitaba a Lucas en un parque cercano. Eran encuentros breves, supervisados por ella, pero Alejandro los atesoraba. Cambiar pañales torpemente, hacer reír a Lucas con un juguete, eran pequeños actos que lo conectaban con algo más grande que él mismo. Una tarde, mientras empujaba a Lucas en un columpio, Alejandro miró a Isabela, que observaba desde un banco. «Gracias», dijo con voz baja, «por darme esta oportunidad». Ella sintió, pero sus ojos eran cautelosos. «No lo hago por ti, Alejandro. Lo hago por él. Lucas merece saber quién es su padre, pero depende de ti ser alguien digno de ese título». Las palabras eran duras, pero justas, y Alejandro las aceptó. Sabía que recuperar la confianza de Isabela, si es que alguna vez lo lograba, sería un camino largo. Pero por primera vez, no buscaba controlar el resultado. Solo quería intentarlo. Valentina Rojas, mientras tanto, había desaparecido de la escena. Tras abandonar a Alejandro, intentó aferrarse a su fama, pero los patrocinadores se alejaron y su nombre se desvaneció de las portadas. Los rumores decían que se había mudado a Los Ángeles, persiguiendo una nueva oportunidad, pero nadie en Manhattan parecía extrañarla. Su ausencia era un recordatorio silencioso de que el brillo superficial nunca dura. Esa noche, mientras Isabela arropaba a Lucas en su cuna, Mateo se quedó en la puerta, observándolos con una sonrisa tranquila. «Es un buen niño», dijo. Isabela se giró, su rostro iluminado por una calma profunda. «Lo es», respondió. «Y nosotros también estaremos bien». Afuera, las luces de Queens parpadeaban, un contraste humilde con el resplandor de Manhattan. Pero para Isabela, este era su hogar, su mundo, y no lo cambiaría por nada. La historia de Isabela y Alejandro no terminó con un gran gesto o una reconciliación dramática. Terminó con la verdad, con el amor que persevera y la justicia que llega en silencio. Isabela encontró su fuerza, Lucas su futuro, y Alejandro, tal vez, una segunda oportunidad para ser humano. Porque en las calles de una ciudad que nunca duerme, la vida siempre encuentra una forma de renacer. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, dale me gusta. Compártela con tus amigos que aman los dramas emocionantes y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. Cada relato que compartimos explora los altibajos del corazón humano, con lecciones que inspiran y momentos que conmueven. Con tu apoyo, seguimos trayendo historias que tocan el alma.